De la alquimia al holismo cuántico, el grimorio prohibido de Paracelso. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Hoy, en el plató futurista de Radio TV Neogénesis, las pantallas translúcidas destellan con ecos de hornos alquímicos y campos cuánticos, preparando el escenario para un viaje apasionante. En este episodio de Viajeros del Conocimiento, Sara Moretti, nuestra guía incansable, dialoga con el legendario Paracelso, el alquimista visionario que unió medicina, astrología y misticismo en una danza cósmica. Juntos, explorarán de la alquimia al holismo cuántico, el grimorio prohibido de Paracelso, desentrañando cómo la antigua búsqueda de la piedra filosofal resuena en la física cuántica moderna. Desde el verbo sagrado que da forma a la materia hasta la conciencia que entrelaza el universo, esta conversación promete encender la imaginación y desafiar nuestra percepción de la realidad. ¿Están listos para descubrir cómo el fuego de la alquimia ilumina el camino hacia un futuro donde ciencia y espíritu se funden en una sola verdad? Acomódense, porque este diálogo vibrante y trepidante los llevará al corazón del cosmos. En el plató de Radio TV Neogénesis, el aire vibraba con una energía casi palpable. Las pantallas translúcidas del estudio proyectaban destellos dorados que evocaban hornos alquímicos, mientras un paisaje sonoro sutil, como el crepitar de un fuego lejano, envolvía la escena. Sara Moretti, con su característica mezcla de curiosidad y precisión, se inclinó hacia su invitado. Sus ojos brillaban con expectación mientras sostenía un cuaderno holográfico que titilaba con notas. Frente a ella, Paracelso, ataviado con una túnica que parecía tejida de sombras y luz, observaba el estudio con una calma serena, como si el tiempo mismo se inclinara ante él. «Doctor Paracelso», comenzó Sara, su voz clara resonando en el plató, su vida estuvo dedicada a desentrañar los misterios del universo, uniendo la alquimia, la medicina y la astrología en una visión holística. ¿Cómo definiría la alquimia, no solo como una práctica, sino como una filosofía que conecta la materia con el espíritu? Paracelso esbozó una sonrisa, sus ojos destellando con la chispa de un fuego antiguo. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto con el universo entero. La alquimia, mi estimada Sara, no es solo el arte de transformar plomo en oro, aunque muchos lo creyeron así, respondió, su voz grave y envolvente, como si cada palabra destilara siglos de sabiduría. Es un puente, un vínculo sagrado entre lo visible y lo invisible. En mi tiempo, vi el mundo como un gran tapiz, tejido por hilos de materia y espíritu. La alquimia es la ciencia de comprender esos hilos, de ver cómo la sal, el azufre y el mercurio, los tres principios de la naturaleza, dan forma tanto al cuerpo humano como a los metales en la tierra. Pero no se trata solo de calderos y hornos. El verdadero alquimista transforma su propia alma mientras trabaja con la materia. Cada experimento es un acto de creación, un eco del verbo sagrado que da vida al cosmos. Hizo una pausa, y una proyección holográfica apareció a su lado, un crisol brillante, con vapores que formaban constelaciones danzantes. Cuando mezclaba minerales para curar a mis pacientes, no solo buscaba sanar el cuerpo, sino armonizar el astrum in corpore, el cielo interno del ser humano. La alquimia me enseñó que la enfermedad nace del desequilibrio entre el hombre y el cosmos. Por eso, la gran obra no es solo crear oro, es alcanzar la perfección, un estado donde materia y espíritu cantan en armonía. Mis remedios, hechos de antimonio o mercurio, eran intentos de restaurar esa música celestial en el cuerpo. Sara asintió, fascinada, mientras el público en el plató y los televidentes sentían cómo las palabras de Paracelso los transportaban a un mundo donde la ciencia y el misticismo se entrelazaban en una danza cósmica. El verbo sagrado y el poder de la intención. El estudio de Radio TV Neogénesis parecía pulsar con una energía renovada. Las pantallas translúcidas ahora proyectaban imágenes de pergaminos antiguos que se desplegaban en el aire, sus símbolos alquímicos girando como constelaciones. Un murmullo sonoro, como el susurro de un viento cargado de secretos, envolvía el plató. Sara Moretti, con una chispa de intriga en su mirada, ajustó su cuaderno holográfico y se dirigió a Paracelso, cuya presencia parecía anclar el tiempo mismo. «Doctor Paracelso», dijo Sara, su voz resonando con una mezcla de respeto y curiosidad, «usted habló de la alquimia como un puente entre materia y espíritu. En sus textos, se menciona la importancia del verbo sagrado, un concepto que los alquimistas asociaban con el poder creador del lenguaje y la intención. ¿Cómo influye este verbo sagrado en la gran obra, y qué papel juega la intención del alquimista en la transformación, tanto material como espiritual?»
Paracelso inclinó la cabeza, sus dedos rozando el aire como si trazara un símbolo invisible. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha contemplado los misterios del cosmos. El verbo sagrado, Sara, es el aliento de la creación, respondió, su voz resonando con una cadencia que parecía vibrar con el plató. Los alquimistas de mi tiempo, y aún antes, entendían que las palabras no son meros sonidos. Son vibraciones, fuerzas que dan forma a la realidad. En la gran obra, cada paso, desde la calcinación hasta la sublimación, está impregnado de intención. No basta con mezclar sustancias en un crisol, el alquimista debe infundir su voluntad, su espíritu, en el proceso. La lengua de los pájaros, como llamábamos a nuestro lenguaje simbólico, era nuestra manera de hablar con la materia, de convencerla para que revelara sus secretos. Una proyección holográfica cobró vida a su lado, un libro etéreo cuyas páginas se volvían solas, mostrando diagramas de planetas y fórmulas químicas entrelazadas. Cuando trabajaba en mis remedios, cada destilación era un acto de diálogo con la naturaleza. La intención del alquimista es como el fuego que enciende el horno, sin ella, no hay transformación. En mi Archidoxis Magica, escribí que el espíritu del alquimista debe estar en armonía con el cosmos para que la transmutación ocurra. Si el corazón está nublado por la codicia o el miedo, el plomo seguirá siendo plomo. Pero si la intención es pura, si busca la armonía y la curación, entonces el plomo puede volverse oro, y el alma del alquimista, también. Esto es lo que los modernos podrían llamar conciencia cuántica, la mente, como el verbo, moldea la realidad. Sara asintió, cautivada, mientras el público sentía cómo las palabras de Paracelso encendían una chispa de maravilla, como si el mismo verbo sagrado resonara en sus corazones. La transmutación desde la alquimia a la física cuántica. El plató de radio TV Neogénesis destellaba con una energía vibrante, como si el mismísimo cosmos conspirara para iluminar la conversación. Las pantallas translúcidas ahora mostraban un torbellino de partículas subatómicas, girando en patrones que evocaban tanto los crisoles alquímicos como los aceleradores de partículas modernos. Un zumbido bajo, como el pulso de un reactor, resonaba en el fondo, amplificando la atmósfera de descubrimiento. Sara Moretti, con una mezcla de entusiasmo y rigor, se inclinó hacia Paracelso, cuyo rostro reflejaba una calma profunda, como si estuviera contemplando el universo en un solo instante. Doctor Paracelso, comenzó Sara, su voz cargada de expectación, los alquimistas soñaban con la transmutación de metales, un anhelo que hoy resuena en la física nuclear, donde los científicos transforman elementos con tecnologías avanzadas. ¿Cómo ve la conexión entre sus experimentos alquímicos y esta alquimia moderna, y qué nos dice esto sobre la búsqueda de la unidad entre materia y conciencia? Paracelso cruzó las manos, sus ojos brillando con un destello que parecía abarcar siglos. Sara, la transmutación siempre ha sido el corazón de la alquimia, respondió, su voz resonando con la autoridad de quien ha tocado los misterios de la creación. En mis días, trabajábamos con hornos y alambiques, buscando liberar el espíritu oculto en la materia. Creíamos que el plomo podía devenir oro porque todo en el universo comparte una esencia común, un soplo divino. Hoy, vuestros físicos nucleares, con sus máquinas que descomponen la materia en sus partes más pequeñas, han dado un paso hacia esa visión. Cambian un elemento en otro, como nosotros soñábamos, pero han olvidado algo crucial: la materia no es solo partículas. Es un reflejo del espíritu. Una proyección holográfica se alzó, mostrando un átomo girando, sus electrones danzando como planetas en un sistema solar microscópico. Cuando descubrí que la enfermedad era un desequilibrio en el cuerpo, usé minerales para restaurar la armonía, guiado por el Astrum Incorpore. Vuestros científicos, como aquellos que siguen las ideas de David Bohm o Roger Penrose, comienzan a sospechar que la conciencia misma está entrelazada con la materia, que el universo es un todo indivisible. La física cuántica, con su entrelazamiento y no localidad, es una nueva lengua de los pájaros, un lenguaje que revela cómo la mente y la materia dialogan. Mi alquimia buscaba la piedra filosofal, no solo para crear oro, sino para alcanzar la unidad con lo divino. Hoy, esa búsqueda vive en quienes exploran la conciencia como un fenómeno cuántico, un eco de nuestra gran obra. Sara asintió, su mente encendida por la conexión entre pasado y presente, mientras los televidentes sentían el peso de un universo interconectado, donde la alquimia y la ciencia moderna convergían en una sola verdad. El legado holístico y la conciencia del futuro. El plató de radio TV Neogénesis vibraba con una atmósfera electrizante, como si el universo mismo contuviera el aliento. Las pantallas translúcidas proyectaban ahora un tapiz de galaxias entrelazadas, sus espirales girando en sincronía con un zumbido etéreo que evocaba el latido del cosmos.
Sara Moretti, con una mirada que destilaba admiración y desafío, se volvió hacia Paracelso. Su cuaderno holográfico titilaba con anotaciones, reflejando su ansia por desentrañar el último hilo de la conversación. Paracelso, sereno como un faro en la tormenta del tiempo, observaba el estudio con una calma que parecía anclar la eternidad. «Doctor Paracelso», dijo Sara, su voz impregnada de un fervor que resonaba con el público, su visión holística unió cuerpo, mente y cosmos, un eco que resuena en pensadores modernos como David Bohm o Francisco Varela, quienes exploran la conciencia y la interconexión del universo. ¿Qué mensaje dejaría a nuestra era, donde la ciencia y la espiritualidad a veces parecen en conflicto, sobre cómo integrar esta visión holística para forjar un futuro más iluminado? Paracelso alzó la mirada, sus ojos brillando como si reflejaran constelaciones lejanas. Sara, el conflicto entre ciencia y espiritualidad es una ilusión, un velo tejido por mentes que dividen lo que es uno, respondió, su voz resonando con una claridad que atravesaba el plató. En mi tiempo, vi el universo como un todo vivo, donde el microcosmos del hombre refleja el macrocosmos del cielo. Mis 4 pilares, astronomía, ciencias naturales, química y amor, no eran separados, sino facetas de una misma verdad. Hoy, vuestros físicos cuánticos, como Bohm con su orden implicado, o Varela con su cognición en activa, están redescubriendo esa unidad. La conciencia no es un accidente, es el tejido mismo del universo, entrelazada con la materia como el mercurio y el azufre en mis crisoles. Una proyección holográfica surgió, mostrando un cerebro humano cuyas redes neuronales se fundían con un campo cuántico, pulsando en armonía. Mi mensaje es este: no temáis mirar más allá de lo visible. La ciencia es un fuego sagrado, pero debe ser guiada por el amor y la humildad. Buscad la piedra filosofal no en el oro, sino en la comprensión de que todo está conectado. Vuestra física cuántica, con su entrelazamiento, es un eco de mi astrum in corpore. Enseñad a vuestros hijos a escuchar el verbo sagrado en la naturaleza, en ellos mismos y en cada átomo. Solo así forjaréis un futuro donde la humanidad sea un reflejo del cosmos, unida, iluminada, eterna. Sara sintió un escalofrío de inspiración, y el público, tanto en el plató como en los hogares, quedó suspendido en un silencio reverente, como si las palabras de Paracelso hubieran encendido una chispa para transformar el mañana. La alquimia del conocimiento como epílogo. El plató de Radio TV Neogénesis se sumió en un silencio reverente, como si el universo contuviera el aliento tras las palabras de Paracelso. Sara Moretti, con una sonrisa que reflejaba gratitud y asombro, cerró su cuaderno holográfico. El público, tanto en el estudio como en los hogares, sentía el eco de un mensaje que trascendía el tiempo: la alquimia no es solo un arte del pasado, sino una llama que ilumina el presente. A lo largo de este episodio, Paracelso nos guió desde los crisoles de la gran obra hasta los aceleradores de partículas, revelando que la transmutación, material y espiritual, es una búsqueda eterna de armonía. Nos habló del verbo sagrado como una fuerza creadora, del entrelazamiento cuántico como un reflejo de su astrum in corpore, y de un futuro donde la ciencia y el amor se entrelazan para forjar una humanidad iluminada. Sara, con su voz cálida, se despidió. Gracias, doctor Paracelso, por recordarnos que somos microcosmos de un universo vivo. A nuestros televidentes, los invito a seguir explorando con nosotros en Viajeros del Conocimiento. ¿Qué nuevos secretos del cosmos nos esperan? Hasta la próxima, creadores del futuro. El plató se desvaneció en un destello dorado, dejando una promesa: la próxima aventura será aún más reveladora. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 9.